Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de Cívica Pop, con ustedes como siempre, cotidianamente, y quien les habla, Carlos Muñoz Lecer. ¿Cómo está, Coti? Muy bien, aquí emocionada por entregar nuevo contenido en Cívica Pop. Así que Sí, esperemos excelente. tener bastantes Man- auditores. mantenemos nuestra regularidad. Mira, mantenemos la regularidad de los capítulos que estamos presentando, ya, eso es uno. Y respecto al número de visitantes, hay días buenos, hay días malos. El último capítulo no Hay de tuvo tanto todo, arrastre. Quizás los como temas la no vida eran tan misma. interesantes. No había temas tan interesantes, pero los otros capítulos claramente se van en número por alto, ¿cierto? El otro día me di Sí. cuenta, fíjate, que el capítulo más visto de este año, por decirlo así, fue cuando nos tocó hablar del tema de Marcela Cubillos y la Universidad San Sebastián. Ya, ese programa tiene como 900 vistas. Si Genial. sumando YouTube y Spotify, tiene como 900 vistas. Y ni idea Es porque que, yo creo que ese tema pegó fuerte. no, fuertísimo. Es que algo grave, po, que las Mm, universidades estén inmiscuidas con asuntos políticos. chan. ¿No? Que las fuentes pagadoras no solamente sean los organismos públicos, sino que también universidades privadas. Chan. Bueno, a Son todo esto de supuestos, cajas ¿ah? pagadoras, Son porque, por hipótesis. ejemplo, lo de la Universidad de San Sebastián, que se estaría investigando como caja pagadora de eso, pero hoy día, o sea, no hoy día, esta semana también leí que la Universidad del Desarrollo iba a demandar a una de sus ex administradoras porque habría estado pagando sueldo a profesores que nunca hicieron clases. Quizás no vinculado a temas políticos, pero descubrieron que dentro de su administración había un arreglín para que se pagaran a ciertas personas que en realidad nunca participaron de la universidad. En la misma universidad se dio cuenta y la universidad fue la que estaría demandando a su ex administradora. O sea, quizás fue una cosa a Oye, propósito de lo otro, empezaron a fiscalizarse a sí mismos. sí, claro, y yo creo que corresponde, pues. Sí, hasta ni Jaime Guzmán estaba de acuerdo con esto. Él mismo señaló que las universidades Estaba pensando qué decir tenían cuando que estar dijiste Jaime fuera. Guzmán, estaba pensando, ok, ¿qué digo aquí? No lo sé. Eh, me pongo, permiso, me pongo Claro, mis y lentes ex de Jaime fiscales. Guzmán para hablar de... Sí, pues, y sí, los míos no son tan parecidos, pero bueno, no es que sea santo de mi devoción ni inspirador ideológico, pero No sí mal, de gran parte de la derecha. sí. Y finalmente es la derecha la que se han visto inmiscuida en estos temas tan graves. Entonces, bueno, fue un buen capítulo, dejémoslo ahí, fue un buen capítulo. Sí. Hoy día viene un buen capítulo también, porque ha Oye, estado pero muy noticioso esta antes del semana. capítulo de hoy día, Ya, tenemos que hacer un recordatorio. El sábado ya, 21. Sábado 21, justamente a propósito de estos grandes temas del año, los importantes temas, Hermosilla, Monsalve, Cubillo, Universidad de San Sebastián, Ley Karin, eh, muchas cosas, muchas cosas. Vamos a tener un conversatorio el sábado 21, dije conservatorio, conservatorio de eh, los temas también, más conservatorio, importante, claro, por para supuesto. conservar la memoria colectiva de las personas y que no se olvide. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a cerrar el año con Cívica Popular. Ahí va a ser Cívica Popular, no Cívica Pop, es como ampliado, Claro, ¿cierto? Va a estar tú, va a ampliado. estar mi socio Patricio, que en vez de temas de Ley Karin, va a estar Alondra, ex convencional, ¿cierto? Y va a estar José Binfa, que también fue candidato a concejal y que participa de organizaciones animalistas y veganas. Y vamos a estar hablando todos juntos en un conversatorio donde va a haber más personas que ya se están inscribiendo y están todavía invitados, todavía quedan cupos para inscribirse y participar de este conversatorio que va a ser en Zoom y vamos a subir después grabado obviamente a YouTube. Así que la invitación está, Sí. yo voy a estar Un dando publicidad recuento toda la anual. semana. Un Sí, recuento anual igual se podría. es que justamente quiero que sea un evento anual o al menos semestral. Vamos a ver cómo nos va en Ya, este y vamos a ir viendo si se realizan otros. Así que ahí la publicidad sí. está realizada, ¿cierto? Para que lo vean en nuestras redes sociales, que vamos a estar avisando las formas de inscripción, que es un Google Forms y cosas así. Y Ya. ahora sí, Así que con esto, entrando... aunque esta época del año es bastante extraña, estamos en temporada navideña, como que cuesta ¿Cuesta qué? analizar la realidad con una perspectiva así tan clara a esta altura del año ya como. Para mí el año termina cuando los canales deportivos empiezan a dar los recuentos de los mejores goles del año. Yo Ah, creo que ahí ya, termina, eso todavía no siento que sucede, termina el año. Cuando estoy viendo así eso como todavía no mejores sucede. goles del año, ¿ya pasó el año?
qué buen gol. Claro, claro. Ahí para mí está terminando el año. Es como un panorama, esos panoramas como de Navidad, cuando ya están todos cansados el otro día, así como están como en el sillón. Hoy están dando los mejores goles y te quedan mirando, ahí como que siento que terminó el año, definitivamente. Es como una cosa histórica. No, yo siento cuando empiezan a dar Mi Pobre Angelito, yo siento que ahí termina el año igual. Entonces mi energía es distinta. No obstante, uno no pierde el interés por las cosas que pasan a nivel nacional. Y Esa es tu... Perdón, ¿esa es tu película favorita navideña? ¿Mi Pobre Angelito? Yo creo que una de las, pero prefiero Klaus. Es como Ya, más actual, es de monito, me gusta. ya. Pero No, yo también las comedias prefiero... románticas navideñas soy fan, así No. como las más Ah, estúpidas, ya. la que aparece Lindsay Lohan, así como muy gringa, Ah, así extremadamente esa la vimos el otro día acá, por la última de Lindsay Lohan. ya, estas me gustan, me encantan. Sí. Es que da mucha vergüenza ajena, cuesta mirarla. Me encanta, las que dan más vergüenza que me encantan las comedias románticas gringas navideñas, porque Ah, ya, como sí, que son hay muy... comedias románticas gringas en general, pero cuando tú Mm. le pones el apellido navideño es como extrapolar toda la superficialidad Ahora con más vergüenza. que te transmiten Eso sí. esas comedias. Sí, ¿sí Ah, o no. no? Mi película navideña favorita es Duro de Matar. Así que esa es mi película navideña favorita. Pero eso no es navideño, Ah, la no la invito he visto. a mirar en internet, colocar Duro de Matar. Es una película navideña y te va a explotar la cabeza, sí. Porque Duro de Matar es una Es película que parece que navideña. no la he visto, pero ya me vaya a funar de nuevo por todas las Sí, películas que no he te visto. voy a funar de nuevo, porque no, en el estado en que está nuestro señor Bruce Willis en este momento, ¿cierto? Está enfermito, una persona mayor. Creo que hay que mirar Duro de Matar. Creo que hay que mirar. Ya, Acá, ¿cuánto? Hace 4 meses nos pegamos una maratón. Duro de Matar 1, 2, 3, 4 y 5. hay que reivindicar entonces al actor. Sí, 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 que bueno. Ahí, aprovechando que es Navidad, esas películas son navideñas. Solo diré eso. Ya, bueno, Ahora así sí, puedo cambiar mi repertorio de comedia romántica. Yo creo que mi es justo. cerebro lo agradecería también bastante. Sí, esto es acción comedia un poquito. Va un poquito equilibrado quizás. Ah, ya, muy bien. Bueno, gente que quiere que termine el año, el gobierno, yo creo. Y no se esperaba lo Sí. que, ¿Con cuál tema quieres empezar? no sé, empecemos con Dominga, yo creo que es un Ya, caso Dominga. emblemático, ¿cierto? Que lleva más de una década en el debate, en la opinión pública, una batalla interminable además entre Andes Iron y organizaciones ambientalistas. Y yo creo que por la construcción de este megaproyecto portuario minero, ¿cierto? En la comuna de Leguera, ¿cierto? Para quienes no dimensionan esto, un proyecto de 2.500 millones de dólares. Y que ha sido una batalla legal interminable y que todos pensamos en este punto de prensa que se dio el año pasado, en el 2023, donde estaba el ministro de Economía, el ministro Grau, ¿cierto? Y la ministra Maísa Rojas de Medio Ambiente. Este capítulo se daba por cerrado. ¿Por qué? Porque el comité de ministros es quien en última instancia se pronuncia, ¿ya?, sobre si los proyectos son adecuados o no en materia medioambiental, ¿cierto? O si son sostenibles, ¿cierto?, a largo plazo en materia ambiental, había rechazado este proyecto, ¿cierto? Más de una década de conflicto, el año pasado el Comité de Ministros lo rechaza y todos pensamos que ahí esta batalla, ¿cierto?, había culminado al menos en un tiempo, o sea, que esto no se iba a reactivar en un tiempo tan reducido. Se sabía que Andes Iron podía reclamar ante el Tribunal Ambiental y ante la Corte Suprema. No obstante, yo me imagino que esto o esta resolución, ¿cierto?, este pronunciamiento del tribunal no iba a ser tan pronto, ¿ya? Y ocurre que finalmente falta el pronunciamiento ahora de la Corte Suprema para poder rectificar, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que pide el Tribunal Ambiental de Antofagasta? Desconoce el rechazo del Comité de Ministros del proyecto Dominga. ¿Por qué? Porque dice que la ministra Maísa Rojas se debería haber inhabilitado, ¿cierto? Porque ella, con anterioridad a su pronunciamiento en el Comité de Ministros, que rechazó de forma unánime este proyecto, había comentado respecto del proyecto Dominga como algo que no beneficiaba, ¿cierto?, a la sociedad, digámoslo así en grande
¿cierto? Finalmente el principio de parcialidad, ¿cierto?, se habría vulnerado. Entonces es por eso que el Tribunal Ambiental de Antofagasta dice, bueno, tiene que haber se tiene que configurar un nuevo comité de ministros y se tiene que pronunciar de nuevo ante el proyecto Dominga. ¿Ya? Y la ministra ha sido muy escueta, ¿cierto?, con la prensa, porque obviamente no se puede pronunciar del fondo del asunto, ya que es un asunto que está, ¿cierto?, viéndolo otro poder del Estado, y por lo tanto podría perjudicarse a sí misma, ¿cierto? No ha dicho si se va a inhabilitar o no, y está esperando además que se pronuncie la Corte Suprema. El tema es que el gobierno está por acabarse. ¿Qué pasa si este pronunciamiento de la Corte Suprema, ¿cierto?, no sale luego, el comité de ministros no se logra configurar y pasa a un gobierno que quizás estaría de acuerdo con este proyecto Dominga, que altera de forma considerable, según los técnicos, ¿cierto?, y según los informes técnicos, el ecosistema del lugar. Principalmente el pingüino de Humboldt, ¿cierto?, que en un 80% de esta comunidad de pingüinos vive ahí, en ese entorno. ¿Ya? Y de hecho hay otras especies que están declaradas en peligro de extinción que que viven el 90% de esas especies ahí, o sea, son únicas en el mundo. Y es un ecosistema también de corrientes marinas. Evidentemente hay todo un estudio técnico de que finalmente el proyecto Dominga se debería rechazar. El presidente Gabriel Boric, además, al comienzo de su mandato también rechaza este proyecto. ¿Ya? Y de hecho, Contraloría también se pronunció al respecto de si los ministros se tienen que inhabilitar, y dice que no, porque la ley supo al momento de la historia de la ley, ¿cierto?, y los legisladores sabían de que los ministros son de exclusiva confianza del presidente de la República. Entonces, al ser de exclusiva confianza del presidente de la República, y aunque el presidente emita declaraciones y no forme parte del comité de ministros, los ministros no se deberían por qué inhabilitar. Ya, pero acá hay un precedente, que ahí muy bien lo pusiste en el titular de esta noticia, porque es el precedente Grau. ¿Qué pasó con Grau? Grau emitió declaraciones sobre los bronces, pronunciándose de forma positiva, que este proyecto de los bronces, ¿cierto?, minero, iba a beneficiar económicamente a la comunidad. Entonces, él eso lo dijo antes de la votación en el comité de ministros, que aprobaba o rechazaba los bronces. ¿Qué pasó ahí? Como él se pronunció de forma favorable, él se inhabilitó voluntariamente, ¿cierto?, de la votación. ¿Ya? Los bronces se aprobó en el comité de ministros. Entonces, este precedente también fue utilizado por el tribunal, ¿cierto?, para decir, ok, este pronunciamiento del comité de ministros el año pasado, cuando todos pensamos que esto se había terminado, no es legal, porque transgrede el principio de parcialidad. Eso es en grosso modo lo que ha ocurrido, Carlos, con Dominga, y se encienden las alarmas, evidentemente, ambientales, ¿cierto?, por todo lo que he dicho, por los pingüinos, porque el proyecto técnicamente ya fue evaluado, porque hay organizaciones ambientales que dicen que el tribunal se ha extralimitado, ¿cierto?, en sus atribuciones. Y hay una serie ahí ¿cierto?, de debates que ahora, a fin de año, ¿cierto?, empiezan a resurgir respecto de este gran proyecto Dominga, que no solamente tiene una arista ecosistémica. Ya recordemos que el proyecto Dominga tiene un origen bastante turbio, corrupto, porque develó, ¿cierto?, un conflicto de interés que casi le cuesta la presidencia al presidente Piñera, producto de una cláusula, ¿cierto?, del contrato de compraventa que le iba a hacer la familia Piñera Morel a la familia Delano, ¿cierto? Y esta cláusula decía, ¿cierto?, que para efectuar la totalidad del pago, el presidente Piñera no podía declarar como zona protegida esta zona donde se emplazaría el proyecto Dominga, ¿cierto? Y eso fue develado por los Pandora Papers, ¿cierto? Hubo una acusación constitucional en contra de Piñera. Esto también abrió un flanco en la fiscalía, donde estaba el fiscal Manuel Guerra, que dijo que omitió esta cláusula, la más importante la omitió. Obviamente hay un conflicto de interés ahí gigantesco. Ahora ya sabemos las conversaciones y el contacto directo que tenía Manuel Guerra
el fiscal que investigó este tema del caso Dominga con Hermosilla, y Hermosilla a su vez con Chadwick, y Chadwick a su vez con Piñera. Todo muy turbio, ¿no? Entonces, Dominga es algo muy oscuro. Ahí vi en un titular, ¿cierto? Una herencia, ¿cierto? Del legado, un mal legado de la familia Piñera. ¿Qué novelón? Oye, la intervención larga que me mandé, como que me cansé. Yo me quedé en silencio porque estaba tomando nota, hoy sí, el tema, hoy sí, y entonces estaba construyendo mi opinión y mi respuesta, ¿ya? Porque, claro, hablando sobre la inhabilitación de la ministra Maiza, estaba mirando este artículo de MOL, que para los que están mirando en pantalla, señala, por ejemplo, la opinión de expertos sobre si la ministra Maiza Rojas se tiene que inhabilitar o no. Yo decía, ¿por qué solo pusieron expertos que al parecer estarían optando porque debe inhabilitarse? ¿Ya? Porque yo a simples luces, no es que sea experto, pero soy profesional, porque soy profesional en estas materias, ¿ok? Así que algo de opinión informada debe tener. Y yo a primeras luces digo, y no tiene por qué inhabilitarse, por la siguiente razón. Voy a hacer el análisis siguiente. Cuando uno realiza opiniones como civil, no teniendo en este caso el cargo de ministro, es como civil y son opiniones personales. Muy distintas son mis opiniones y las decisiones que tengo que tomar después como ministro de Estado, en que tienen que alinearse a la política del gobierno. Yo puedo tener como persona, Carlos, mi opinión A, y después digo, sí, pero en virtud del trabajo que estoy ejerciendo, en virtud de las directrices de la persona que me contrató, en definitiva, por un tema de confianza, hoy en día debo apoyar y defender la opción B, ¿ya? Y si no tiene una situación de principios básicos y valóricos, que claro, ahí uno no cedería, ¿cierto? Sino que son netamente análisis, podríamos decirlo, estadístico, análisis frío, cálculo. Uno puede decir, la verdad es que ahora tengo que defender la opción B, si esto es un tema netamente de cálculo, es un tema de normativa. No me están pidiendo cambiar en un tema valóricos de fondo, que ahí podríamos sí tener un conflicto, ¿ya? Y en ese caso yo tendría que decir, ¿sabe qué? No puedo ser su ministro porque por temas valóricos no puedo adoptar su decisión y me podría apartar, ¿ya? Pero en este caso estamos hablando de cálculos. ¿En qué sentido? Cálculos medioambientales, por ejemplo. Y si es beneficioso o no es beneficioso algo. En ese sentido, como es frío, una persona sí puede cambiar de opinión. Y más que cambiar de opinión, puede adoptar decisiones conforme a la posición en la que está ahora. La ministra, como persona natural, podía tener una opinión, pero hoy en día, por trabajo, puede adoptar otra situación. Eso es uno. Y lo otro tiene que ver con el tema de por qué un ministro tiene que ser imparcial. No existe eso. ¿Dónde sacaron que un ministro tiene que ser imparcial? Pero si un ministro de gobierno es de gobierno, de las políticas de gobierno, no es un juez, no es un ministro de corte. ¿De dónde sacaron que un ministro tenía que ser imparcial? No existe eso. Si un gobierno puede asumir y el gobierno dice la verdad, es que a nosotros nos interesa, supongamos que nunca se legisle sobre la pena de muerte porque no nos interesa ese tema, estamos en contra del asunto, no va a ser como imparcial. Oye, discutamos sobre la pena de muerte de forma transversal. No, el gobierno tiene una postura, los ministros tienen una postura, no tiene por qué ser imparcial. Esto no es un juzgado, no es una corte. Entonces, ahí segundos como me dicen opinión de expertos que tiene que ser imparcial de repente. No tiene que ser imparcial. Y lo otro es el tema de probidad. ¿Por qué le va a afectar la probidad a una persona estando en su cargo si no ha sido contradictoria o inconsecuente durante su cargo? Una cosa es lo que ejerce como persona y otra cosa es lo que ejerce durante su trabajo. Así que tampoco debería. Y cuarto punto, mira, voy desarrollando y voy teniendo más ideas. El cargo de ministro es un cargo de confianza del presidente. No depende de otras autoridades. Y de hecho eso lo dijo Contraloría, aparece por aquí. Dice, miren, voy a leer aquí lo que dice. Por otra parte, en agosto del 2023, Contraloría emitió un dictamen en el que no consideró que los casos de ministros de comité tuvieran que ser sujetos a inhabilidad. Específicamente el caso Dominga, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son cargos de confianza del presidente. El presidente selecciona a esta persona, va a seguir mi línea de gobierno, y esta persona no, sí que esto no me sirve como ministro. Entonces, son muchas razones por las cuales en realidad la ministra podría no tener que inhabilitarse. Pasa que el presidente podría decir, ya, esta persona parece que no sigue completamente en mi lineamiento. Y en ese sentido, preferiría tener una persona que sí tenga esos lineamientos. Y podría eventualmente decir a Maiza Rojas, la ministra, decirle, mira,
necesito que renuncies, pero para efectos de que en este tema pueda tener una persona que considero que es más cercana a mi línea editorial. O pedir al presidente que se inhabilite en conocer ese asunto. Pero el resto no podría influir, porque son cargos esencialmente de gobierno. Así que bueno, querías un speech largo de respuesta al suyo, ahí está, po. Y ese y lo traté de ser lo más técnico posible en el sentido de apegarme cómo son las cosas. Sí, o sea, yo concuerdo, de todas maneras, a ver, al comité de ministros se le llama el brazo político, ¿cierto?, del sistema de evaluación ambiental, ¿cierto?, que se supone, ¿cierto?, que el Servicio de Evaluación Ambiental evalúa, ¿cierto?, si los proyectos tienen gran afectación o no, ¿cierto? Hay todo un procedimiento con plazos establecidos, ¿cierto? Pero claro, al final de toda esta evaluación, que es solamente técnica, no meramente, solamente técnica, viene, ¿cierto?, esta decisión que es política, ¿ya? Por algo lo integran el comité de ministros, los ministros, ¿ya? El ministro de Medio Ambiente, que preside este comité, ¿cierto?, de salud, de economía, de agricultura, de energía, de minería. Entonces, finalmente, su función es esta, ¿ya? Actuar de forma política con un sustento técnico, evidentemente, porque todas las decisiones políticas aquí y en la Quebrada del Ají tienen que tener un sustento técnico siempre. No, acá no estamos hablando de que lo político está totalmente en contra o se contrapone o se excluye ya de lo técnico. Toda política pública, toda decisión pública tiene un fundamento técnico, ¿cierto? Y otro, legitimidad social, ¿cierto? Pero todo tiene que estar de acuerdo, o sea, los proyectos de ley se hacen con también un fundamento técnico. Ahora podemos discutir qué proyectos de ley sí, qué proyectos de ley lo tienen en menor medida, ¿cierto? Porque ahí tú, que eres crítico de la legislatura, haces estos análisis de que, claro, se alejan bastante de lo técnico. Todas las decisiones públicas tienen que tener un sustento técnico. El comité de ministros también. Y el rechazo a Dominga también estaba sustentado en cuestiones técnicas, no ideológicas. No es que a mí no me gusta Dominga porque no, o sea, tenían un sustento técnico, ¿cierto? Fue una decisión también unánime. ¿Ya? Acá lo que es relevante, creo yo, y de hecho hay personas que están por eliminar también al comité de ministros, de que el sistema de evaluación ambiental sea solo técnico. Que es un error también, porque las decisiones que nos incumben a todos en la sociedad no solamente tienen que ser técnicas, ¿cierto? Y porque lo técnico también es sesgado. ¿Porque técnico de qué? Técnico porque favorece económicamente, porque técnicamente o técnicamente porque en materia social, porque en materia ecosistémica, porque, o sea, todo puede ser técnico. Entonces, separar lo técnico de lo político es un error garrafal. Estoy completamente de acuerdo con eliminar el comité de ministros, pero bueno, lo que acá complica, y para ir cerrando el tema, es que estamos en contra del tiempo. Y que de nuevo se abre este flanco, ¿cierto?, que es totalmente nocivo para el medio ambiente y que quizás ahí, y a mí me cabe la duda, si estamos en contra del tiempo para que finalmente un comité de ministros de un gobierno que, bueno, estuvo de acuerdo con los bronces, pero que parece que están alargando el tema, están dilatando el tema para que llegue el otro gobierno. Para que llegue otro gobierno. Ahora, este gobierno a ver, podemos decir que este gobierno sí estaría en contra de Dominga, pero también ha estado de acuerdo con otros proyectos que son nocivos medioambientalmente, como el proyecto de los bronces. Entonces, no es que el gobierno de Gabriel Boric haya actuado de forma ecológica en todas sus decisiones, no. También está el tema del litio, ¿cierto?, que lo ha promovido el gobierno y que tiene un impacto, ¿cierto?, irreversible en materia ambiental. Entonces, bueno, todo tiene matices, ¿cierto? Este gobierno también lo ha tenido, de hecho las organizaciones también medioambientales, yo creo que no ven con tan buenos ojos, o no es el gobierno, ¿cierto?, que ellos habrían querido, lo mismo que las organizaciones animalistas, porque no se ve presupuesto, no se ve extrema preocupación por estos temas medioambientales. Entonces, un gobierno completamente verde no es, ya también está velando por intereses económicos de las arcas fiscales, no así como quizás de empresarios particulares, como sí lo podíamos señalar con Piñera, por ejemplo, que, o sea, ahí el conflicto de interés de Dominga era totalmente inseparable de la gestión de la presidencia.
O sea, quería beneficiar a su propia familia, ¿cierto? O sea, una cláusula. Más encima esto se transó en un paraíso fiscal. Entonces era totalmente irregular. Era para una acusación constitucional y esa yo creo que ha sido una de las pocas acusaciones constitucionales bien fundamentadas que ha tenido el Congreso Nacional y que se rechazó. Eh, pero ahí había un conflicto de interés gravísimo y lo sigue habiendo, a pesar de que el expresidente Piñera haya fallecido en este trágico accidente. Es una de las piedras en el zapato que deja su legado, po. Algo totalmente corrupto, totalmente oscuro, poco transparente, ¿cierto? Concuerdo. Solo diré eso. Concuerdo. ¿Cambiamos de tema? Cambiamos de tema. Cambiamos de tema. Oye, hay una polémica que muy desagradable y que incluye a la diputada Mayta Orsini. Ah, por Dios, yo cuando veo las noticias y aparece ella digo, ¿qué pasó ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me acuerdo mucho de una entrevista que le hicieron cuando ella era más joven, en que ella se jactaba de tener contactos. Se jactaba de ser la persona que tiene muchos contactos. Hay una entrevista ahí en sí, que pues, ella muy joven. sí. Sí, que ella tenía muchos contactos. Y claro, a cierta edad y cuando se está empezando, quizás se vea de una forma menos nociva, más inocente. Ya tiene Claro, altos porque no tienes poder, institutos, no tienes porque no tienes poder. poder. Claro, es la persona que sabe a quién llamar, tiene contacto con otra persona, perfecto. Pero una vez que tienes un cargo público de tal relevancia como ser diputada, ya no puedes estar diciendo soy la persona con contactos y puedo llamar a cualquiera, porque ya no es así. Simplemente ya no es así. Era representante de intereses públicos y con eso implica nuevos deberes. ¿Ya? Pero así no lo entiende la diputada Mayta Orsini. Cuando dice aquí en la noticia que estamos mirando en pantalla, dice el historial de telefonazos es porque efectivamente tiene la mala costumbre de comunicarse con personas que no debió haber realizado. Y hay un pequeño historial, por ejemplo. Me apareció. Mira, es que siempre me bloquea. Pero de todas formas, no se preocupen. Pasa lo siguiente. No, mira, ahí está. Para la gente que escucha, me apareció la publicidad de la tercera que te pide suscribir. Sí, pero la pasamos por alto. Lo vimos y lo pasamos por alto. Contenido exclusivo de suscriptores. ¡Ay, que me carga! Sí, yo, ojo, he dejado de leer mucho la tercera por ese tema. Sí, he dejado de visitarla porque yo entiendo que tienen que obtener fondos, tienen que obtener suscriptores, todo lo que quieran. Todo bien con la tercera, pero lamentablemente yo que no tiendo a pagar porque prefiero ver otros medios. Y ahí está BioBio, Cooperativa, Emol y todas las demás. Pero la tercera he tenido que dejarla un poco atrás. De todas formas, ya abrimos el contenido, lo continúo leyendo. Pasó lo siguiente, ¿cuál es el historial que tiene la diputada? Por ejemplo, se comunicó con el ex director del Consejo para la Transparencia, ¿ya? Por un tema de Jorge Valdivia. Se comunicó con la fiscal Lorena Parra. Esta semana nos enteramos de que se comunicó con la fiscal Lorena Parra, que está viendo el asunto de Jorge Valdivia, que son los delitos sexuales. Y además, con anterioridad ya sabíamos cuando se había comunicado con, digo al tiro, con la Dirección de Derechos Humanos, con la jefa de la Dirección de Derechos Humanos, también por un tema de Jorge Valdivia. Como dice este pseudo meme que hay en internet, ¿has visto ese que dice, amiga, date cuenta? Supongo que sí. Porque ella ha intervenido todo el rato por Jorge Valdivia, desde una detención por control de identidad el año pasado, en que se comunicó con la jefa de la Dirección de Derechos Humanos, ya señalando que, que con la detención se habría vulnerado derechos humanos de Jorge Valdivia, y uno queda, quizás sí, quizás no, pero ¿por qué la diputada tiene que estar llamando para pedir explicaciones si son procedimientos judiciales? Después, creo que también llamó un carabinero, recuerdo, ¿no? O se comunicó con alguien por un tema de una detención del mago Valdivia porque andaba sin documentos y parece que hay como un uso desproporcionado de la fuerza o de algo así alegaban y ahí también la diputada creo que intervino.
Y de hecho, bueno, el director del Consejo para la Transparencia, se llama, aquí aparece su nombre, el expresidente, perdón, presidente se dice el cargo, presidente del Consejo para la Transparencia, habría dicho que él hizo, se llama Francisco Leturia, dijo que hizo una crítica esa vez. Dijo, mira, Consejo para la Transparencia opina que no es adecuado que existan este tipo de comunicaciones, ¿cierto? A espaldas, a ocultas, entre la diputada Maite Orsini y en este caso la jefa de la Dirección de Derechos Humanos, e hizo esa crítica. ¿Y qué pasó? Lo que hizo Maite Orsini fue llamar a Francisco Leturia cuando era presidente del Consejo para la Transparencia y decirle, tienes 24 horas para que me pidas perdón públicamente, o si no, mis abogados van a presentar querella contra ti. Pero ¿cómo amenazas a otra autoridad por hacer su trabajo? O sea, a ese nivel no, y ¿qué vida llamar, vive esta persona? pero a mí, o sea, lo más grave de todo es comunicarse con un fiscal en medio de una No, eso investigación. es lo último. Ahí en la verdad, ya, de hecho ya viene, pero mira, por ejemplo, O sea, es que sujeto... ninguna persona, o sea, no está en el juicio de una persona, no se puede. Mira, Menos si uno mira, es diputado, ya voy a explicar el diputada o tema del senador. fiscal. Mira, el que dijo, ¿cómo le contestó Francisco Leturia del Consejo para la Ya, Transparencia? Dijo, perdón. Sí. le respondí, si acaso fuera de verdad la diputada Maite Orsini, cuando le habló por teléfono, dijo, si fuese de verdad la diputada Maite Orsini, ¿cómo se te ocurre decirme una cosa así? Cometiste errores gravísimos y no voy a detener mis críticas, porque da para chistes como, ¿quién me está hablando aquí por teléfono? ¿Por qué me está pidiendo que no haga mi trabajo? Es como, esto es ridículo. Entonces imagínate, telefonió a la jefa de la Dirección de Derechos Humanos, telefonió al Consejo para la Transparencia, y ahora esta semana, se comunicó con Lorena Parra, como tú dices, con la fiscal, para decirle, oye, ¿sabes que hay un programa farándula que está filtrando esta información? Bla, bla, bla. Ya, el tema es el siguiente. ¿Uno puede hablar con los fiscales de las causas? Sí, uno pide audiencia. De partida Claro. uno se mete a la página del Ministerio Público y como interviniente en un proceso, porque participo de un proceso, tengo la calidad de interviniente porque soy imputado, porque soy víctima, porque soy querellante, distintas razones. Igual. El tema es que igualmente podría solicitarlo, otra cosa que se lo nieguen, pero tiene que hacerlo a través del portal del Ministerio Público, porque un testigo podría decir, oye, quiero una audiencia porque quiero declarar nuevamente, porque quiero decir otra cosa. Ahí Carlos pregunta, porque la diputada también prestó declaraciones en esta causa. Sí, pero en ningún momento tú puedes tocar el teléfono, en ningún momento puedes llevar, oye, fiscal, ¿sabes qué está pasando esto? No, ni por si acaso. Porque además ella prestó declaraciones, o sea, está involucrada, y con esto se involucra aún más, ¿cierto? Entonces es totalmente irregular que una persona involucrada, o sea, hasta en las películas sale. Yo que veo series leguleyas, o sea, hay personas que afectadas por la causa y van a la casa del fiscal o a la oficina del fiscal y el fiscal se enoja. O sea, esto es totalmente irregular, ¿cachai? Te voy a, no sé, voy a tomar medidas por intervención finalmente. Pero entonces, o por tratar de... por tratar a través de canales oficiales. Si uno, por ejemplo, como abogado puede pedir audiencia, pero tú te metes a la página del Ministerio Público, solicita audiencia, clic, con tu clave única, bla, 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 y que hay todo el registro. Yo no tengo el teléfono de un fiscal para decirle, oye, la causa tanto, cacha, pone el canal, el Chilevisión, mira, están hablando de la causa tanto, para que cachín que están filtrando. No tengo esa posibilidad, pero al ser ella diputada se cree con esa o sea, posibilidad. Convengamos que todos podemos llegar a los teléfonos. Si ahí yo creo que no hay un impedimento. Si acá el impedimento tiene que ser ético, tiene que ser moral, tiene que ser también legal, ¿cierto? En el cual yo me abstengo de realizar determinadas acciones porque son ilegales, porque hay una falta a la ética, ¿cierto? Porque son reprochables, ¿ya? Y eso es lo que pasó mucho también con la discusión cuando pasó esto con el carabinero. Hay actuaciones que son reprochables, que no se ven bien, ¿cierto? Que están muy al límite, ¿cierto? Del tráfico de influencias, por ejemplo, de un montón de cuestiones que son delitos. Entonces, hay que evitar actuar al filo de esos delitos.
Y por eso hay que saber abstenerse de esto, o sea, y todos podemos llegar a los teléfonos, quizás hasta podemos conseguir el número del presidente, pero nos vamos a abstener de llamarlo, o sea, es una cuestión lógica, ¿cierto? Y sobre todo un fiscal que está investigando una causa tan delicada. La diputada también se refirió en un live a la víctima, y eso también ha sido bien viral. ¿Verdad que se comunicó con la víctima? O sea, más encima. Claro, que ella no... Claro, habló de la víctima, quizá yo no lo vi, pero no lo quiero ver, pero claro, ella decía no es con el fin de revictimizarla, pero, o sea, decir que no es con el fin de revictimizarla y hablas de ella, sí, quizás no dijo nombre, quizás no dijo nada probablemente, pero o sea, igual, esto es como banalizar un poco el trabajo político, parlamentario además, que yo sí tengo fe en el trabajo parlamentario. A diferencia de, hola. Entonces sí, me parece súper mal. Bueno, el Frente Amplio tomó medidas, Sí. la llevó al Tribunal Electoral, al Tribunal Tribunal Supremo de Ética, sí. Al Tribunal, sí, dice, a ver, acá tengo, Tribunal Regional del Partido, claro, tras presunto contacto del fiscal en el caso Valdivia. Entonces, claro, ahí nos está dando cuenta que tú dijiste en antitráfico de influencia, hay un delito que se llama influencia indebida. Y si se llega a probar... Eso, sí me equivoqué, perdón, era eso. Pero sí, esa es la terminología que se utiliza normalmente. Y esa influencia indebida, si se comprueba que ella pretendía obtener un beneficio para sí misma o para un tercero a través de ejercer la influencia, a propósito de su cargo, ella podría estar cometiendo un delito y no se da cuenta, porque no sabe. Me refería a que yo quise decir esto y no tráfico de influencia, que no es lo mismo. No es lo mismo, porque tráfico de influencia, el fiscal tendría que estar con ella, ¿cierto? Sí. Como otros fiscales que sí han tenido conflicto de interés. Implican más personas. Que implican más personas y una contraprestación, ¿cierto? Acá en el caso de la fiscal no, a la vista no, o sea, ella solamente se comunicó con ella por WhatsApp y yo me imagino que esto se filtró. Pasa que cuando uno hace clases de tipo de delitos funcionarios y uno explica la influencia indebida, uno habla del telefonazo. Uno da como ejemplo el telefonazo, que una autoridad llama a otro para acá, para obtener un beneficio para sí mismo, para un tercero, bla, bla, bla. Y es como... Me estás dando otro ejemplo a todo esto. El día lunes tengo que hacer clases tengo que hacer una capacitación de... Sí. Y es importante que nuestras autoridades tengan conocimiento de estos delitos, o sea, es algo muy obvio. Pero por ejemplo, ahora hubo una capacitación para nuevos alcaldes y concejales y fueron como un porcentaje mínimo a las clases de... Y aplaudo a los que fueron, porque uno puede tener el don de la representación política, puede ser una persona muy motivada que resuelva y que finalmente ese sea su motivante principal, ¿cierto?, para poder postularse a cargos de elección popular. Y está súper bien que así sea, ¿ya? Pero eso necesariamente se tiene que complementar, ¿cierto?, con un conocimiento técnico, de nuevo volvemos a lo técnico, ¿cierto?, de cuáles son los procedimientos administrativos, ¿cierto?, o sea, de la ética pública. Yo creo que la ética pública es la materia principal, ¿cierto?, que debiesen tener todas las autoridades, que justamente evitan caer en este tipo de telefonazos, en cosas indebidas, y que muchas personas que quizás piensen y no lo saben, autoridades que quizás ofrecen cosas a cambio de que voten por ellas, o cuestiones que creen que está bien, o sea, que claro, quizás privadas, cuando no tienen cargo popular y habitualmente hacen ese tipo de prácticas, que en lo privado no es un delito, tal vez, pero que claro, cuando tú ejerces un cargo público, desde que lo comienzas a ejercer, sí son un delito. Y ahí ya cuando tú tienes el poder y cuando tú tienes el cargo y ya eres electo, ahí ya no se te puede perdonar, porque el funcionario público solamente puede hacer lo que le permite la ley, ¿ya? Y acá la inocencia y que yo no sabía, eso ya no vale. Entonces, aplaudo a esos candidatos electos, ¿cierto?, que acudieron a este curso de buenas prácticas. Con su cuadernito, su computador, su lápiz, a tomar clase. Podríamos tener un listado de eso. Sí, vamos a buscarlo para aplaudirlo, ¿cierto? Bueno, cambiamos de tema.
Me enojé Sí, con la... sí. Va a partir mal el día enojada. Oye, este artículo dice tiempo de lectura 7 minutos. Yo creo que nos dimos como 10 minutos. Sí, El sí, artículo este de total. Meister Sinisi. Tiempo de lectura 7 minutos. Qué cuático que Mm. informa en tiempo de lectura. ¿Te has dado cuenta de eso? Que cuando uno mira las noticias te avisan de antemano. Es como, oye, te voy a echar 7 minutos leyendo esto, por si acaso. Para que. Es raro eso, no sé para qué lo hacen. No lo sé. ¿Cierto? No tiene sentido, es como ya están. Ni idea, ¿para qué lo hacen los medios? Eso? No sé. Es Pero como bueno, ya. anti-marketing. Es como si son más de 10 minutos, como, ay, que lata voy a leer esta cuestión. ¿Cierto? Muy largo. Adiós. Voy a ir a una noticia más resumida. Que me lo Claro. resuma Dame ChatGPT. 2 minutos todo lo que te puedo dar. 2 minutos de tiempo, nada más. Sí. Sí, ya. Sí. Cambiemos de tema. Ah, ya. Ya. Ley Ley antiterrorista. antiterrorista. Sí, fue Ley noticia igual. antiterrorista. Ya pasa lo siguiente, que la antigua ley antiterrorista era difícil de aplicar. Era difícil de aplicar. De hecho, podríamos contar muy poquitas las veces que se condenó a alguien por ley antiterrorista, ¿cierto? Era una ley muy a la antigua. Y tenía detractores y tenía gente a favor. Como alguien diría, el antiguo diputado Boric estaría en contra. Va por ahí el Así tema. es. Va por ahí el tema. Va por ahí el tema. Pasa que la antigua ley antiterrorista exigía el probar el ánimo terrorista. Y el ánimo terrorista, aparte hay una discusión doctrinal al respecto. ¿Qué se entiende por alguien que realiza algo como de forma terrorista? Entonces, normalmente uno lo resume de la siguiente forma. Son ciertos delitos que no son cometidos con una motivación económica, como podría ser alguien que está robando para obtener dinero, qué sé yo. Entonces son ciertos delitos que no tienen una motivación económica, sino que tienen una motivación de otra índole, como puede ser política, para lograr una decisión política, social, para obtener un cambio a nivel social, cultural e incluso religioso, terrorismo religioso, ¿cierto? Para amedrentar, qué sé yo. Y ese delito, con esa finalidad, se logra mediante tratar de generar terror, ya sea en las autoridades como en la población. Entonces, eso es lo que había que probar. El tema es que, por ejemplo, si yo cometía X delito de incendio y a mí me decían, a ti te vamos a aplicar ley antiterrorista, yo decía, no, porque yo no tenía el ánimo de cometer terror, yo solo quería destruir, supongamos, esa casa, la quería destruir nomás, yo no tenía ánimo terrorista. Y ahí se generaba una traba, pues, ¿aplicamos la ley terrorista o no? ¿Qué es lo que podemos probar? Que este sujeto quemó la casa. Podemos probar que tenía un ánimo terrorista, es más difícil. Entonces finalmente terminaba siendo un poquito inaplicable la ley antiterrorista antigua, porque teníamos que entrar a un detalle que es muy difícil de probar. Es más difícil probar el ánimo de lucro, que alguien quiera enriquecerse, ¿cierto? Robaste, ¿por qué? Para quedarte con el dinero. Ah, ánimo de lucro, ahí está, perfecto. Pero probar un ánimo terrorista en que la misma actividad terrorista puede ser muy discutida. Yo le hice un resumen de qué es lo que sería una actividad terrorista. Perfecto, es complicado. Entonces esta nueva ley antiterrorista lo que hace es, por ejemplo, eliminar esa idea del ánimo terrorista, sino que a partir de los hechos se va a presumir y se va a entender que es un delito de carácter terrorista. ¿Ya? Pero, por ejemplo, un femicidio, un hombre, supongamos, quema la casa de alguien. Ahí hay un estrecha vínculo familiar que evidentemente los hechos acreditan que ahí el ánimo fue un femicidio, ¿cierto? Es decir, claro, y ese vínculo permite probar de una forma más rápida y eficiente de que, claro. oye, esto se trata de, no sé, un crimen de odio. O, por ¿Por qué ejemplo, golpeaste a esta persona? claro, o cobrar una Claro. herencia, por ejemplo, matar a padres o... El Sí. tema es que los delitos terroristas son delitos que uno podría decir son delitos de carácter común, en el sentido de incendio, lesiones, destrucción. Son delitos que se sancionan de forma común, pero para agregarle el apellido terrorista, tienes que probar de que fue para infundir terror en la población y cambiar decisiones políticas, religiosas, ese tipo de cosas. Y ahí es donde se te complica, porque la defensa de la persona va a ser, no, yo no lo hice con ese ánimo. ¿Para qué? Para restarse eso. Pasa lo mismo que si yo golpeara a una persona que, no sé, a un extranjero. Si yo golpeo a un extranjero en la calle, van a decir, usted es un crimen de odio, ¿ya? Y por tanto es más grave, porque no solo tuvo la motivación de golpear a una persona, sino que además de dañarla porque es extranjera. ¿Ya? Claro. Entonces hay más bienes jurídicos que están siendo transgredidos y por tanto la sanción es más fuerte.
¿ya? El tema es que mi defensa va a ser, no, yo lo golpeé porque este tipo me caía mal, me miró feo, me insultó la otra vez. Se voy a intentar llevarlo a un ambiente más personal, pero no xenofóbico. Para Claro, decir, ya, hay delito de lesiones, punto. No es que haya delito de lesiones por crimen de odio. claro. Entonces, la defensa siempre va a ser bajarle el perfil, quitarle el apellido al delito para evitar su gravedad. Y en este caso pasaba eso. Por delitos terroristas, lo que hacíamos era bajarle el pelo y decir, no, esto es un delito común, sin el apellido de terrorista. Y por eso finalmente la ley anterior antiterrorista podía ser más difícil de aplicar. ¿Ya? En este caso se elimina esa idea y se amplía a una serie de delitos que tienen como un apellido, pero el apellido son conductas para. Dice, por ejemplo, sus fines son socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas. Yo no tengo que probar el ánimo de la persona, sino que tengo que ir a la finalidad, me refiero a la finalidad del acto, ¿ya? Por ejemplo, si pongo una bomba en un servicio público, ¿cuál es la finalidad? ¿Destruir el servicio público? Da lo mismo. ¿Desestabilizaste el funcionamiento ese día de ese servicio público de carácter político? ¿Desestabilizaste digamos, a la sociedad que tuvo que cambiar toda una serie en la ciudad porque, bueno, habían distintos atentados? Entonces, o destruiste, no sé, una entidad financiera solo con el efecto de causar un impacto económico. Entonces, quizá ahora va más a los hechos de lo que ocurre, de lo que efectivamente va a pasar, más que O al sea, interior de la cabeza del sujeto. lo que provoca el hecho, no la Claro, motivación. Lo que provoca claro. el hecho, o sea, si el hecho provoca una desestabilización económica del funcionamiento, no sé, bancario, político, eso se considera terrorismo, independiente de que la motivación no se pueda probar. ¿Eso? No es necesario meterse en la cabeza Probar. Vale. del actor, del delincuente, Pero para eso no va en entender cuál era contra su de los motivación. principios jurídicos más antiguos de la vida. No la verdad es que hay que ¿No? mirarlo, es como esos delitos de resultados, veamos qué es lo que es resultante. Es eso, veamos el resultado nomás, Ah, ¿ya? Ahora ya. igual lo Pero acosa a ciertos yo delitos. pensaba que la motivación siempre en todo delito se tenía que... Eh, Mira, por ejemplo, Oh, supongamos que yo destruyo algo del mobiliario público. Supongamos que yo trabajo, soy un funcionario y destruyo algo. Tienen que probar por qué destruí eso, cuál era mi motivación. ¿Es objetivo? ¿Tú lo destruiste? Eso es un delito. Punto. Entonces, no hay siempre delito en que hay que probar el ánimo. Hay delitos ya, que, oye, perfecto. no hay que probar el ánimo de lucro. Te quedaste con 100 lucas. Te quedaste con 100 lucas. ¿Tengo que probar que el ánimo de que quisiste hacerte más rico? No, te robaste 100 lucas, punto. Oye, ¿y tú estás de acuerdo con esto? Porque, bueno, hay No, ¿no? no en todo. En el debate legislativo, bueno, el Partido Comunista se votó en bloque, en contra, porque seguramente no estaban convencidos de alguna de las partes del Mira, proyecto. Eh, pasa que insisto, en la parte técnica, claro, se fueron a algo más específico. Por ejemplo, si bien yo te expliqué que el resultado o el objetivo, qué sé yo, pudiese ser esto que estábamos conversando, pero son específicos delitos, no todos. Ya, por ejemplo, aquí dice el secuestro o sustracción de niños, niña, adolescente, homicidio, lesiones, incendio, destrucción con riesgo en las personas, con el apellido terrorista a propósito de lo que se esté buscando. ¿Ya? Sin embargo, lo que más discute y lo que más se pelea son los medios que puede utilizar el Ministerio Público con la PDI y Carabineros para descubrir ya, esto. y Y ahí entre está eso la lo que cosa del está, por instant. ejemplo, claro, la interceptación de comunicaciones, Claro, porque entre eso, comillas se claro, va a permitir cierto nivel de interceptación de comunicaciones. ¿Ya? ya, Entre ellos está este sistema que se dice IMSI Catcher, ese, que dice que se podrá acceder a metadatos, ubicación, identificación de aparato telefónico, pero no al contenido de las comunicaciones. Pero el tema aún así, que durante una investigación por un eventual delito terrorista, mi teléfono podría estar pinchado para saber dónde yo estoy. Quizás no acceder a lo brígido. que estoy conversando, pero sí saber dónde estoy. Ese es el tema. Mm, Y estamos hablando durante la investigación.
No estamos hablando que quizás, y aquí viene un tema que tendría que mirar la normativa, si se va a exigir O sea, claro, para esto o no la autorización de un juez de garantía, porque eventualmente si se presume que hay un delito terrorista, podríamos entender que el Ministerio Público por sí solo podría al menos hacer esta gestión. Obviamente interceptar comunicación para escuchar ya tiene que ser con orden de juez de garantía, pero previamente ya al menos podrían pinchar para saber la ubicación. Lo que podría, ojo, y van a ir al Tribunal Constitucional, podría vulnerar sí, algunos derechos constitucionales, ¿cierto? Que tiene sí. que ver con intimidad, ¿cierto? Oye, asunto mío donde yo estoy en el día a día, libertad ambulatoria, asunto mío por donde me muevo dentro del territorio de la República. Derecho a la privacidad también, ¿cierto? Claro, entonces, Es como, sí. Es ahí como hay el secreto un... bancario, pero para el otro lado político. Claro, es como se... No lo sé, porque hay muchas personas, y ya siendo muy prejuicioso, hay muchas personas del sector alto que no les interesa saber dónde andan por las noches. Entonces, Claro. por ahí va el tema. A ver, Ya. acá, pues claro, como para entender un poquito, la ley antiterrorista entonces, ¿qué pasó? Para aprobarla ya no hay tanto nivel de exigencia y además las medidas, las herramientas que va a tener, ¿cierto?, el Ministerio Público para investigar estos hechos son mayores. Entonces, nivel Sí. probatorio menor y medida, ¿cierto?, invasiva mayor. Entonces, Para, finalmente, para calificar el delito como terrorista. Ese es el tema, porque claro, podemos decir, claro, es delito, perfecto, pero ¿podemos calificarlo de terrorista? Ahora es más claro. fácil calificarlo de terrorista. Es más fácil y además es más invasiva la persecución. O sea, Sí. claro, entonces ahí como que existe quizás una desproporción tal vez y hay personas que no estarían de acuerdo. Uno Ahora, diría, oye, ¿sí? a mí lo que me Dime. complica de la ley antiterrorista es que, bueno, ha sido mal utilizada durante mucho tiempo, una mala ley creo yo, pero que con esto del bajo nivel probatorio también, creo que estamos mal porque cuando de verdad nos enfrentemos al terrorismo que vive en países donde sí existe terrorismo, vamos a tener una ley que no persigue tal vez esos delitos. No sé si me doy a entender. Como que el objetivo de una ley terrorista es efectivamente pesquisar el terrorismo. Hay muchas definiciones de terrorismo, quizás hay unas más amplias, otras más, ¿cierto? ¿Mm? Eh, restrictivas, eh, pero no sé, estoy hablando del terrorismo a lo cual se ven enfrentados, ¿cierto? Los países europeos, por ejemplo. ¿Cierto? Donde hay fundamentalismo religioso. Entonces, que claro, que además los hechos, ¿cierto? Son importantes porque generan terror, porque impiden, ¿cierto? El funcionamiento normal de la sociedad, pero que claro, hay una motivación también detrás que lo caracteriza como un acto terrorista. Entonces, creo que banalizar el concepto, que creo que es un poco quizás en lo que caería esta ley al bajar el nivel probatorio, creo que también no es bueno. Como que quizás por ahí podría ir mi crítica. ¿Es necesario que haya una mejor ley? Sí, yo creo que es necesario. Pero no sé si al nivel de cómo se está discutiendo y además que no tiene un consenso político transversal. Y tenemos que estar todos los actores sociales de acuerdo con lo que es terrorismo y con lo que no es terrorismo. Y yo creo que ahí es donde finalmente una ley que salga sin un acuerdo transversal y con tanta oposición, ¿cierto? Creo que está mal. O sea, van a acudir al Tribunal Constitucional, ¿cierto? De hecho, hay actores del Partido Socialista que uno podría decir, ok, estaría más cercano al centro político, ¿cierto? De hecho, hay muchos personeros políticos del PS que directamente son oposición al gobierno en sus declaraciones, y también, o sea, tampoco lograron acuerdo. Entonces digo, ¿qué onda? No estamos bien en una discusión que tiene que ser tan importante para el país y que hay diversas olas migratorias también en Latinoamérica, nos podríamos ver enfrentados realmente a terrorismo puro y duro. Entonces, creo que todos los actores debiesen estar de acuerdo en esta discusión. Y para variar, no lo están. Mira, Para variar. algo bueno y algo malo, porque ¿Mm? alguien podría decir, Carlos siempre criticando todo, la Coti también. Ya, algo bueno y algo malo. Algo bueno, y yo considero que está bien hecho, ¿ya? Soy cero tolerante con ese tema.
Dice, se amplió el ámbito de aplicación de esta norma, pero no solo a delitos terroristas, sino que también a ley de drogas, ley de control de armas y explosivos y asociación ilícita. ¿En qué sentido? Perfecto. Así como tú dijiste que en otros países podía existir terrorismo religioso, cosa que no pasa en Chile, por suerte, No, aquí sí, en Latinoamérica, pues, se da el terrorismo por drogas, porque las bandas de narcotraficantes generan terror en las autoridades, amenazando autoridades, ¿ya? Para cambiar decisiones, ¿ya? de hecho amenazaron hay amenazas aquí al alcalde de Concepción, al nuevo alcalde de A Concepción, propósito, y ojo, eso podría entrar de un partido de conforme... fútbol. Hay un desajuste, obviamente, en tiempo, porque todavía no se aprueba esta ley, pero si la ley estuviese aprobada y estamos amenazando a una autoridad para que cambie su decisión, ojo, eso podría ser terrorismo, porque efectivamente está causando terror en una autoridad para cambiar una decisión. Así que ojo ahí, ojo ahí. Ahora, el tema de drogas sí, porque hay que colocarse el parche ante la herida. En Chile todavía no estamos llegando, yo que sepa, todavía no estamos llegando a ese nivel de amenaza terrorista de las bandas de drogas. Menos mal, o sea, tenemos otro tipo de otro tipo de actuaciones realizadas por la banda de droga, pero todavía no. Pero ya esta ley está diciendo, ojo, si una banda de droga está causando esto, tenemos todas las medidas necesarias para desbaratar y tratar de perseguirlo. Me parece bien, insisto, en ese punto, bien, porque nuestro problema de terrorismo como latinoamericanos puede darse con el narcotráfico. Con el ¿Ya? narcotráfico, ya, perfecto, Claro. ya. Y Concuerdo. ahora lo malo sí es que siempre las leyes terroristas que terminan con una redacción un poco más amplia podrían ser mal utilizadas en el futuro por el gobierno, por parte del gobierno hacia una oposición, que podrían considerar que vamos todos a hacer una protesta, libertad, cierto, libre expresión, manifestarse, que son derechos constitucionales, vamos, nos presentamos, mucha gente. Y como hay, por decirlo así, protesta un poco más violenta en un sector, supongamos de 100 personas, 2 que están causando disturbios y se ponen a detener gente, se nos pasa la mano, detenemos a más personas y también los vamos a causar de delitos terroristas porque ellos estaban causando, digamos, disturbios, siendo que no eran de los que estaban ahí tirando piedra o cosas así. A lo que me refiero es que en situaciones de protesta y manifestación se da para la confusión de que el manifestante pacífico a veces es detenido como si fuese un manifestante violento. Y si una ley antiterrorista está mal redactado de forma amplia, podríamos estar eventualmente intentando juzgar a opositores políticos en su constitucional derecho de manifestación y protesta. De ahí es que estamos mal. Y es por eso que de repente alguien dice, oye, pero el Partido Comunista u otros partidos siempre se oponen a este tipo de cosas. No, es que cuando la norma está hecha de forma amplia y no clara, podría darse que a alguien se le afecte su derecho de manifestación y protesta, porque van a buscar la quinta pata al gato el gobierno de turno para intentar aplicarle una sanción más fuerte, para desincentivar justamente la manifestación y la protesta, aunque sea de índole pacífica. Mira tú. Y la protesta social es la única herramienta que tiene el ciudadano cuando los canales institucionales se encuentran bloqueados, ¿cierto? Cuando los canales institucionales se encuentran bloqueados. Eso de no es la forma es falso. Cuando dicen, no, es que no es la forma. Es falso, porque si los canales institucionales están bloqueados, finalmente el poder pone la pata encima a los ciudadanos. Y los ciudadanos la única forma que tienen para poder hacer valer sus derechos es a través de la protesta social. Y eso ha sido así y va a seguir siendo así. Y por eso siempre hay que legislar resguardando, ¿cierto?, esos derechos. Y también hay que legislar desconfiando de las coyunturas políticas, siempre. Entonces, por eso las normas tienen que ser lo más claras posible y resguardar, ¿cierto?, resguardarse de los abusos de poder que pudiese cometer X autoridad. Entonces, hay que crear instituciones fuertes a través, por supuesto, la legislatura es un mecanismo para ello y por eso es que se hacen estos puntos. No es como la gente que se opone a la ley antiterrorista es porque quiere proteger a los delincuentes. No, es justamente por eso. El no es laformismo, no es la forma. Es como una paradoja. No es laformismo. El no es laformismo. Va a salir una ley que sea. No es la forma. Proyecto de ley no es la forma. Claro, proyecto de ley no es laformismo. Ya. Finalicemos brevemente con una mención especial que quiero hacer a lo que está pasando ahora con la plataforma X.
Ya. Para los que no saben, la plataforma X está permitiendo el uso de una inteligencia artificial llamada horriblemente Grok. Así como, oye, aquí me apareció el aviso y ahora no me está dejando mirar la noticia. No importa, no importa. Bueno, Grok es una inteligencia artificial que ¿Ya? permite el editar fotografía sin problema de copyright ni derechos de autor y vulnerando todo derecho personal a la imagen. Y ahora está gratis en X, la plataforma por la que más se viralizan fake news y desinformación, que depende de este sujeto llamado Elon Musk y que es partidario de Donald Trump. Un grupo que se ha beneficiado mucho de las fake news, de la desinformación, ¿cierto? El tema es el siguiente: la cantidad de imágenes de inteligencia artificial de personas reales que se está generando a partir de Grok es gigante y son de muy buena calidad. Ya, ahora, para quienes tenemos un ojo entrenado y ya estamos en la internet hace muchos años, podemos darnos cuenta cuando algo es falso y cuando algo es verdadero. La mayoría de las veces, yo también he tenido Sí. dudas. La mayoría de Todavía, las veces. todavía. Pero perdóname, hace un par de años apareció un video de nuestro gobierno bailando locomía y que mucha gente pensó que era real. Y era un video que no tenía muy buena calidad. No tenía muy buena calidad y aparecían todos los ministros de gobierno, qué sé yo, Camila Vallejo, Boric, qué sé yo, todos bailando locomía y hubo gente que se la creyó y dijeron, oye, pero ¿cómo hicieron esto? Porque claro, Nunca la vi ese gente video. mayor, además con problemas de Es visión, difícil. no están acostumbrados a este nivel de tecnología y piensan que puede ser real. Y esa era una edición que estaba muy entretenida, así todo bailando locomía, era muy chistoso, la verdad. Rara vez les sale algo chistoso de ese tipo, pero era gracioso al menos, al menos. Pero el tema es el siguiente, que ahora con esta inteligencia artificial, que se llama Grok, G-R-O-K, tiene nombre como de Shrek. Bueno, el tema es que el nivel de realismo que alcanza es cuático. Se vienen elecciones políticas. Las personas, hay cierto grupo de personas, no solo personas mayores, niños, ¿cierto? Personas más alejadas de la computación, que no van a saber lo que es verdad y lo que es mentira, que se va a difundir por redes sociales y van a creer todo esto y va a ser horrible, va a ser horrible, ¿ya? Porque no va a haber un filtro. Uno se mete a internet hoy en día, ya sea a Instagram, a TikTok o lo que sea, y la cantidad de inteligencia artificial que se está usando para generar imágenes, muchas veces en un sentido informativo, pero otras veces con un sentido paródico y otras veces con mala intención. Con mala Ya, intención. ahora sí, yo entiendo esto, pero es es una aplicación de inteligencia artificial más. O sea, en definitiva, el problema de las deepfake y de finalmente todo esto que se crea con inteligencia artificial era un problema antes de que Elon Musk publicitara su propia app. O sea, él tiene ahora Que una ahora app está como masificado, si ese es el problema, se masificó y la ChatGPT. tecnología es altísima. Claro, claro. Es un problema, es un problema. La inteligencia artificial, bueno, ya se sabía hace unos años atrás que iba a ocasionar este tipo de problemas. Ahora, el tema y el análisis es a qué tantos problemas nos vamos a enfrentar y a qué tipo de problemas nos vamos a enfrentar. Porque la Yo propaganda creo política que falsa ha se puede hacer existido desde responsable, ¿no? Sí, que la propaganda política falsa siempre hemos estado expuestos a eso, antes de que hubiese internet inclusive, claro, antes había mayor dificultad, ¿cierto? Porque había que entregar panfletos, ¿cierto? En terrenos enemigos y había que inmiscuir ahí, ¿cierto? Con más autoritarismo, ¿cierto? Ahora, bueno, hay autoritarismo también disfrazados de democracia, pero claro, o sea, en definitiva hay un nuevo mecanismo de propagación de noticias falsas. Ahora, ¿cuál será el problema ahora? Que es mucho más masiva, es mucho más creíble. Eh, Esto. Ahora, la masa crítica que tienen las personas yo creo que es la misma que hace miles de años. No sé. mira, mira, yo propongo una solución parcial, porque esto es inevitable, ojo, es inevitable, no Es es como que inevitable, podamos sí, claro. fingir. Pero yo propongo una solución, ya que yo me las doy de antilegislador, también puedo dármelas de legislador. La solución parcial es que al menos las entidades y las organizaciones identificables
se las haga responsable en caso de mal uso de este tipo de inteligencia artificial. ¿En qué sentido? Claro. Se puede regular de forma específica que los partidos políticos no pueden hacer uso y serán responsables en caso de una utilización de inteligencia artificial que utilice imágenes de personas, o que simule ser personas, o que simule situaciones. No solo partidos políticos, sino que organizaciones, digamos corporaciones, fundaciones, personas identificables. No podemos evitar que esto pase. En el mundo anónimo va a pasar siempre. Pero si tenemos entidades identificadas, personas identificadas, a ellas hay que hacerlas responsables en caso de una mala utilización. Entonces, si aparece, por ejemplo, el Partido Republicano, el Partido Comunista, Socialista, lo que sea, utilizando inteligencia artificial para parodiar, para generar una noticia falsa, todo ese tipo de cosas, ellos sí tienen que hacerse responsables. Es difícil probarlo porque hay bots, hay ejércitos. Por eso te digo, en el mundo del anonimato, no, pero tenemos que ser capaces que al menos que las personas identificables y las entidades identificables sepan que si se aprovechan de esta situación, difunden esa situación, van a tener sanciones. ¿Por qué? Porque claro, al menos tenemos ya una imagen falsa, ya, qué sé yo, pero si aparece el diputado, que ya lo ha hecho, el diputado de la carrera, o aparece otro retuiteando esa imagen falsa, ahí hay una responsabilidad. ¿Por qué? Porque usted difundió algo que era falso y lo hizo en un sentido político. Y a eso sí tenemos que hacerlo responsable. Entonces, al menos, sabemos que las personas hay que decirle, infórmese por sus entidades oficiales. Si usted es de tal partido, infórmese por el partido político. Porque el partido político no puede mentirle. El partido político no le puede mostrar algo falso a usted. O tal autoridad va a indicar algo, infórmese ahí. O tal medio, tal asunto. Si se informa o le gusta mirar cosas por otro lado, ya es su propia responsabilidad de que esté quizás desinformándose o mirando cosas falsas sin saberlo. ¿Podrá hacerlo? Por supuesto, es parte de la libertad, pero ya eso es parte suya. Yo creo que eso sería una solución parcial porque no podemos evitar el avance de este tipo de tecnología, lamentablemente. No sé si lamentablemente no, porque igual... Claro, porque igual se puede utilizar para otros fines. Claro. También, por ejemplo, cinematográficos. Por ejemplo. ¿Sabías que hay películas completas hechas en inteligencia artificial? Completas. Hay un tipo que hace películas a favor de Trump, que tiene, no sé, más de 100 películas hechas por inteligencia artificial porque la hace por lote. No tienen ningún sentido. Es como que parten con extraterrestres en Marte, el astronauta es Trump, y después aparece un extraterrestre, y después se van a Egipto. Ningún sentido. Es como que el tipo realmente apretó unos botones, lo hizo. Y quizás está gastando poco dinero en hacerlo, pero son tan ridículas sus películas y se ven tanto en internet que el tipo probablemente está ganando plata. Claro. Pero bueno, no se puede impedir y claro, hay que fortalecer el marco regulatorio, así como también los delitos, por ejemplo, los delitos sexuales o el acoso, ¿cierto? Ahora, antes no eran medio de prueba, ¿cierto? Las cosas que ocurrían en redes sociales, ahora son las más importantes. Entonces igual hay una adecuación. Tú acabas de hablar sobre los delitos sexuales. ¿Te acuerdas que hace poco en un colegio habían WhatsApp de estudiantes generando imágenes sexuales de compañeras a través de inteligencia artificial? Así es. Ya, sí. Ya, ahí tenemos personas identificadas. Ahí sabemos quiénes son responsables. Ya, claro. Eso es lo que hay que intentar, que al menos las personas identificadas o las entidades que son identificables sí sean responsables cuando generen este tipo de imágenes o las difundan. A eso tiene que ir la normativa, porque prohibir no vas a poder prohibirlo, pero sí hacer responsable. Sí, y tampoco el tema, claro, uno dice la educación, el ojo crítico también, las personas que evidentemente están más acostumbradas a la tecnología, podemos identificar cuando el contenido es falso o no, ¿cierto? Lo mismo que notas de prensa, o sea, hay prensa falsa también que hay que verificar a través de los links, ¿cierto? Existen ahora estos fast check, ¿cierto? Que son muy famosos, existen varios, ya antes era uno solo, ahora existen más. Pero claro, cuando la noticia ya está esparcida y mucha gente la creyó, ya hay poco daño que reparar. Por eso te digo que finalmente podemos tener marcos regulatorios, pero esto va a seguir afectando igual. Y eso es grave, porque justamente, o sea, las noticias falsas cuando se quieren inmiscuir, se inmiscuyen igual a través de donde sea, y eso ha sido así históricamente. Y lamentablemente esto sigue ocurriendo. Y yo creo que quizás había parado de ocurrir un poco cuando los gobernantes
cuando los gobernantes no son autoritarios y respetan los marcos democráticos y evitan hablar mal de sus opositores políticos y perseguirlos y emprender acciones para perseguirlos. Cuando Yo daba creo que, vergüenza claro, hacer eso, cuando daba sí, vergüenza claro, hacer eso. cuando da vergüenza hacer eso y cuando no existían las redes sociales, quizás, claro, no había tanta producción de noticias falsas. Pero claro, ahora con la irrupción de las redes sociales y con esta herramienta de inteligencia artificial, nuevamente nos vemos enfrentados a este problema, pero como te digo, o sea, en la historia siempre ha sido así y esperemos que no nos veamos enfrentados a una guerra mundial producto de las noticias falsas. Que este me dijo este y en verdad no era así y se produjo una guerra. No sé, puede ocurrir de todo. Bueno, en la historia se han dado situaciones parecidas o similares. Así es. Por culpa Terminamos, del Cagüín. terminamos. Por culpa del Cagüín han Sí, habido guerras. sí. Terminamos el episodio. Recordar antes de finalizar que el día sábado 21, primer conversatorio cívica popular, ¿cierto? Vamos a ver unos panelistas, vamos a conversar todos ahí en una sesión de Zoom que después se va a subir como grabación. Hay inscripción por orden de llegada, ya está en nuestras redes sociales, ¿cierto? En mi red social, en la de Coti también está compartiendo esa información. Así que quedan todos invitados para ese conversatorio, va a ser en la mañana, 2 horitas, el día sábado 21. Eso primero. Y lo segundo, bueno, te agradezco un nuevo episodio. Muchas gracias, Coti. Nos vemos la próxima semana si todo sale bien. Sí, gracias a ti, gracias a todos quienes nos escucharon hasta el final también. Muy bien, pues recuerden que nuestro capítulo está en YouTube, está en Spotify, además de que pueden encontrarnos en Instagram y TikTok. Que estén muy bien. Chao, chao.